Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, un día más. Es jueves 5 de octubre, son las 9 de la noche y vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Hoy vamos a continuar con personajes de la Biblia, donde ayer comenzamos a estudiar Miriam, la hermana de Moisés. Se puede llamar María, se puede llamar Miriam, todo depende de las traducciones del hebreo, cómo se puedan interpretar, si traducido al griego y después al español o de una forma u otra, pero nosotros nos vamos a referir a ella como María, la hermana de Moisés. Ayer comenzamos haciendo una introducción al papel de María en cuanto al nacimiento de Moisés, la preservación de su vida. O sea, María jugó un papel importante en todo lo que estuvo ocurriendo ahí. Y vamos a hacer una oración, es lo primero, para pedirle al Señor que nos guíe, ponernos en sus manos y comenzamos este tiempo de meditar en las Escrituras. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Estamos agradecidos, Señor, y te pedimos tu dirección. Queremos, Padre, que tú nos hables, que estés con nosotros, que nos guíes. Todo lo que queremos hablar, queremos que sea tu palabra, solo tu palabra, que venga de ti. Y necesitamos tu dirección para que realmente haya un propósito en cada expresión y palabra que digamos. Y necesitamos tu sabiduría para entender también y sobre todo poner por práctica que esa palabra que entre en nosotros vaya entrando a formar parte de nuestra vida, en nuestro comportamiento, nuestras decisiones, todo lo que hagamos. Te ruego, Señor, que nos ayudes, nos guíes y una bendición especial para todos mis hermanos que van a estar escuchando este estudio. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, aquí estamos de nuevo un día más y como hemos dicho, pues vamos a estudiar personajes de la Biblia. María, hermana de Moisés. Después de la introducción que vimos ayer, vamos a continuar hoy avanzando un poquito más en la vida de esta mujer. Antes voy a mirar en el chat en directo los hermanos que han escrito algún saludo y tengo a Miguel Torres el primero en escribir. Dice Miguel: Dios lo bendiga, amado Pastor Víctor y amados hermanos en Cristo, con el deseo de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Siga adelante, pastor, que Dios está de su lado. Es una gran bendición escucharlo. Gran abrazo en la distancia. Gracias, Miguel. Dios te bendiga. Yalikatu dice: buenas noches a todos mis hermanos y bendiciones. Y Rosario, Paco, dice: muchas bendiciones para todos y que el Señor os bendiga mucho. Beatriz ha escrito: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos. Dios nos dé su gracia y paz y entendimiento de su palabra. Un abrazo. Juan Bermudo también escribió un mensaje y dice: hola Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor estén en vuestros corazones. Y Carmen Reyes dice: buenas noches, echo de menos abrazaros. Dios los bendiga, mi familia querida. Y nosotros echamos de menos tus abrazos, Carmen. Manuela dice: buenas tardes, Pastor Víctor, que el Señor Jesucristo lo bendiga y bendiciones para todos los hermanos en Cristo. Bienvenida, Manuela, bendiciones también para ti, bienvenidos a todos. Paola, buenas noches, dice Paola. Y Brenda también dice: hola, hola, llegué. Uy, vino corriendo. Brenda vino corriendo. Y Paola: es Nerea. Uy, cuánto tiempo ya te echaba de menos. Estaba yo ahí todos los días pensando en Nerea, qué pasará, que ya no se acuerda de mí. No, es broma, sé que sí que te acuerdas. Y qué bien que hoy puedas estar por aquí. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de María. Nerea, ¿de quién hablamos? ¿De María o de Miriam, la hermana de Moisés? Me acuerdo que una vez tú preguntaste o me dijiste y yo te expliqué que es el mismo nombre, María o Miriam, solo que por la traducción del hebreo al castellano, del hebreo al griego, en algunas Biblias puede aparecer como María y en otras como Miriam, o incluso Mariam en algunas. Pero bien, vamos a referirnos a ella como María, la hermana de Moisés. Estábamos ayer viendo cómo nació Moisés, que bueno, podría haber estado muerto,
porque esa era la orden de Faraón. Bienvenida Ana Karina, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, bendiciones para todos y un abrazo fuerte. Estaba justo ya empezando, pero bueno, todavía tenía tiempo de leer el mensaje de Ana Karina. Ayer decíamos que Moisés nació bajo la maldición de la muerte a todos los niños por parte de Faraón, pero Dios preservó su vida. El relato bíblico no nos cuenta mucho sobre lo que hizo Moisés durante sus tiempos como príncipe de Egipto. Recuerda que estuvo 40 años viviendo en la corte de Faraón. En Hechos 7:22 simplemente allí nos dice que además de tener una buena educación, dice allí que era poderoso en sus palabras y obras. Y es interesante ese contraste cuando Dios lo llama, que él dice, no, pero yo no sé hablar, soy torpe en palabra. Evidentemente no se veía como el líder para encomendar tremenda tarea de liberar a los israelitas de Egipto. Pero aquí dice que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y que se convirtió en un hombre poderoso en palabras y obras. Pero incluso en esa posición de príncipe, él nunca se olvidó de dónde provenía y que en esos primeros años de su infancia, siendo educado y criado por su propia madre, con la influencia de sus hermanos, su padre, él sabía que era hebreo, sus raíces estaban ahí y nunca se olvidó de dónde provenía. No tenemos información más allá de todos esos años, solo lo vemos después de niño, ya en escena, cuando él intenta ayudar a los israelitas y mata al egipcio y todo lo que ya sabéis, pero en todos esos años no tenemos información en la Biblia. Fuera de la Biblia siempre nos remitimos a historiadores y tenemos que dejar en el aire si el relato es cierto o no, pero bueno, dentro del mundo secular a todos estos historiadores se les da credibilidad y por lo tanto es muy posible que lo que cuentan sea cierto, sea verídico. Josefo es uno de los principales historiadores en información sobre muchos de los temas que no están en la Biblia, pero relacionados con la Biblia, y entonces el historiador judío Josefo, él explicó en sus escritos que Moisés siguió identificándose, en todos esos años de príncipe de Egipto, siguió identificándose con el pueblo hebreo, hasta el punto que muchos de los egipcios sospechaban de él y buscaban oportunidad para denunciarle, incluso algunos, dice Josefo, incluso matarle. No simpatizaba con muchos egipcios porque ellos sabían su origen hebreo y sabían de la simpatía de Moisés por el pueblo hebreo, de los esclavos. Cuenta Josefo que después de que Egipto recibiera el ataque de sus vecinos etíopes, Faraón nombró a Moisés general de su ejército y le envió a luchar contra los etíopes invasores. Y según cuenta este historiador, el faraón vio aquí una oportunidad de ganar cualquiera que fuera el resultado. Si Moisés tenía éxito, los etíopes serían expulsados de la tierra y por lo tanto ellos tendrían la victoria y Moisés quedaría como ratificado en su posición. Pero si Moisés fallaba e incluso podía llegar a morir en batalla, entonces desaparecería esa amenaza que él representaba y que creaba ese malestar dentro de algunos en el pueblo y en la corte de Faraón. Y bueno, una vez más el plan egipcio pues estuvo guiado por la voluntad de Dios y en este caso Moisés evidentemente no murió, sino que posiblemente obtuvo algunas grandes victorias según Josefo, gracias a las estrategias de Moisés como ahora general al frente de los ejércitos de Faraón. Esa campaña de Moisés fue un éxito rotundo, tanto que cuando él regresó a casa, los egipcios le temían, quizás más que antes. Entonces, la Biblia no nos cuenta detalles sobre eso, porque tú sabes que el propósito de la Biblia no es contarnos todas las historias, sino conducirnos en todo el plan de Dios en cuanto a Cristo y la redención, y en base a eso aparecen todas estas historias, pero se omiten muchos detalles, porque si no la Biblia sería un libro extensísimo.
Y bueno, tenemos aquí en Éxodo 2, del 11 al 14, que es lo que la Biblia nos cuenta ya cuando Moisés ya tiene 40 años. Ahí se nos explica, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, nota que ya hay un intervalo de tiempo que la Biblia no se para a explicarnos, dice que salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. En Hechos 7:25, allí se explica el motivo detrás de esta acción de Moisés. Allí dice que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De alguna forma se explica así el texto. Pero ¿qué está ocurriendo ahí entonces? Bueno, pues está claro que el tiempo de Dios no era este. Hace algún domingo estuvimos escuchando la predicación y estábamos viendo que debes estar en la voluntad de Dios y debes estar en el tiempo de Dios. Eso es lo que aprendimos ahí, Dios nos habló. Y el tiempo de Dios no era este. En ese momento todavía tenían que pasar cosas y sobre todo Moisés tenía que aprender y su carácter debía ser moldeado para convertirse en ese líder, en ese hombre más manso de toda la tierra, en ese hombre con capacidad de aprender, adaptarse y confiar en Dios por encima de todo lo demás. Este acto violento de Moisés con matar al capataz egipcio no lo podemos pasar por alto sin más. Sí que es cierto que detrás de la acción hay un celo profundo en defender al pueblo de Dios, en identificarse con el pueblo de Dios, y además hay una demostración a su rechazo total con todo lo que Egipto le podía ofrecer. Eso lo leímos en Hebreos 11, 24 al 26. Y ahora aquí también se nos explica que cuando Faraón supo lo que Moisés había hecho e intentó matarle, si los egipcios ya sospechaban de Moisés, este incidente confirmó claramente sus peores temores. Y así que Moisés pues tiene que tomar una decisión y se marcha de Egipto a la tierra de Madián, el lugar donde va a pasar los siguientes 40 años de su vida. Allí va a conocer a una mujer que va a ser su esposa, y su suegro, que tiene ovejas, se va a convertir pues en el que le ofrece una casa y trabajo. Y durante todo este tiempo, María, ¿qué fue de ella? Bueno, pues su hermano desaparece como un fugitivo. Josefo nos dice que se casó, María se casó con Ur, que era descendiente de Judá, y que juntos formaron una familia. Y los padres de María y los hermanos pues habían sido instruidos por sus padres, pues así María instruida, pues nos imaginamos, según Josefo, que también imaginó a sus hijos, a su propia familia. Cuando Moisés tiene 40 años, se va de Egipto. Pasa 40 años en la tierra de Madián, por lo que quiere decir, muy fácil la suma, que tenía 80 años cuando él regresa a Egipto. Éxodo capítulo 7. Así que durante 80 años, María, ¿qué hizo? Ahora es una mujer mayor. Recuerda que María era mayor que Moisés. No sabemos bien los años, pero era mayor. Muy posiblemente, quizás cuando Moisés vuelve con 80 años, María ya por lo menos debía tener 90. Así que fíjate. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Ella siempre había sabido que Moisés era el libertador escogido por Dios. Cuando el otro día estudiábamos, que vieron que el niño era hermoso, vimos el significado de la palabra y todo. Y ahí significa que ellos vieron que Moisés entendieron que tenía algo especial de parte de Dios.
Pero María quizás no sabía bien en qué momento, de qué forma, cómo Dios utilizaría a su hermano Moisés. Así que yo no sé en este momento qué pensaría María. Es como Abraham y Sara, ¿no? Dios le dice, yo te daré un hijo, pero ya está ahí cerca de 100 años y no han tenido ningún hijo todavía. El tiempo de Dios, cómo a veces nos lleva a poner a prueba nuestra fe y no entender bien sus tiempos, porque no podemos pretender conocer la mente del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Dice la palabra. Es muy difícil para nosotros, pero te aseguro que los tiempos de Dios siempre serán los mejores. Cuando Moisés se marchó, pues no sé si la esperanza de María se vino abajo, no sé qué pensó ella, no tenemos toda esa información. Pero mira lo que dice en Éxodo 4:27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Cuando Moisés vuelve, Dios llama a Aarón para que vaya y se encuentre con Moisés. De María todavía no se nos ha dicho nada aquí. Pero nos podemos imaginar la emoción de María cuando ella sabe que ha vuelto Moisés, que Aarón ha ido a encontrarle, y cuando ella ya sabe que Moisés y Aarón han ido a confrontar por primera vez a Faraón y a hacerle una petición. Deja en libertad al pueblo de Dios. Vaya, me puedo imaginar a María emocionada, recordando que ese niño, ese su hermano pequeño, ellos entendieron que iba a hacer algo en el nombre de Dios, que Dios haría algo con él. Y bueno, estoy seguro que María se acordó de aquel día en el que Moisés estaba en el canastillo cubierto de brea por dentro y por fuera para que flotase y pudiese mantener ahí a salvo al niño pequeño, flotando allí en el río del Nilo, cuando la hija de Faraón lo mandó coger. Bueno, la primera plaga, ¿ya recordáis cuál era? ¿Quién se acuerda cuál fue la primera plaga? El agua del Nilo, del río, toda el agua de Egipto se volvió sangre. Pues bueno, pues ahí me imagino a María al contemplar la primera plaga y recordar que en ese agua, en ese río, Moisés un día encontró la salvación. Y después fueron avanzando todas las plagas, las ranas, las moscas, los piojos, las úlceras, el granizo, las langostas, y poco a poco los egipcios iban sintiéndose afligidos. Hay un momento en el que el pueblo le clamaba a Faraón y le decían, deja ir a este pueblo, deja que se vayan. Mientras que las plagas venían sobre los egipcios, la tierra de Gosén, que es donde vivían los israelitas dentro de Egipto, estaban libres de padecer las consecuencias de todas esas plagas. Así que cada día que pasaba, la redención del pueblo de Israel se veía más cercana. María y su familia, ellos después participan en la primera Pascua, eso ya lo tenemos en Éxodo 12, cuando Dios le da instrucciones a Moisés y le dice celebrad la primera Pascua después de la liberación, y te puedes imaginar a la familia. Ahí están los papás de Moisés, de Aarón y de María, y ahí está María. Ellos, bueno, los papás ya no creo que estén porque ya murieron. María con sus hijos, con sus hermanos, pues celebrando la primera Pascua después de que ellos salen de Egipto. Y recordáis, esa Pascua era el recordatorio de que la sangre de un cordero con la que mancharon los dinteles de las puertas impidió que la muerte de los primogénitos afectase la casa de ninguno de los hebreos. Es muy difícil imaginarse la emoción, la alegría, las sensaciones, el júbilo que
que cuando se levantan por la mañana y en Egipto se oye clamor y llanto y dolor por todas partes, escuchan la noticia de que es el momento de irse. Ahí Moisés rápidamente, cuando Faraón le dice marchaos, ellos ya corren la voz por toda la tierra de Gosén. Nos vamos y nos vamos a prisa. Bueno, te puedes imaginar, después de esos más de 400 años, se calcula que como unos 430 años, que ahora es el momento esperado, por fin vamos a salir de la tierra. Éxodo 12, 41, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Tremenda victoria de parte del Señor con su pueblo. Y aunque el faraón había endurecido su corazón y se había negado a dejarles ir, incluso cuando los propios consejeros y sabios de Egipto le decían a Faraón, déjalo irlos, cuando el propio pueblo de Egipto le decía, déjalos que se vayan, y él no quería, al final, todo aquel que se enfrenta a Dios. Mira, yo no conozco a nadie hasta el día de hoy que se haya puesto a luchar con Dios y le haya vencido a Dios. En toda la historia de los hombres, muchos han luchado contra Dios y siempre han perdido. A lo mejor alguno de nosotros en algún momento nos empeñamos en rebelarnos contra la voluntad de Dios, pero ¿qué ocurrió, hermano? Al final tuvimos que ceder a su voluntad y siempre su voluntad ha sido la mejor para nosotros. Después de muchos años de espera, como cumplimiento de las promesas divinas, ahora María y el pueblo van a ser liberados. Después Faraón cambia la opinión y decide, cuando ya se han marchado, decide perseguirlos y matarlos o devolverlos otra vez a Egipto. Eso está en el capítulo 14, versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Se arrepintieron. El corazón duro de Faraón no tenía solución. Así que juntó a su ejército y comenzó la persecución del pueblo de Israel. Y recuerda que no era un grupo pequeño, era un pueblo muy numeroso. Se habla de que había más de 600.000 hombres. Además suma mujeres y niños. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se movía lentamente. O sea, un pueblo tan numeroso desplazándose por el desierto con animales y hay niños, ancianos, de todo, iban lentamente. Pero iban en la dirección que el Señor les estaba mostrando. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche siempre les guió en todo este tiempo hasta que entraron a la tierra de Canaán. Lo tienes ahí en Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Notas? Había urgencia, había prisa, no podían ni pararse a descansar, caminaban de día y de noche. Pero el ejército egipcio indudablemente les alcanzó pronto. Eran más rápidos. Eran hombres de guerra, con carros de guerra. Dice ahí en Éxodo 14:7 que eran 600 carros escogidos, aparte de toda la infantería, todo el ejército de Faraón, que dice allí que estaba compuesto también por 50.000 jinetes y 200... Bueno, eso lo dice, eso lo dice Josefo. En la Biblia nos habla de los 600 carros escogidos, además de toda la infantería, y estaba pensando, no lo dice la Biblia, lo dijo Josefo en sus escritos de historia, que el ejército de Faraón estaba compuesto por 50.000 jinetes y 200.000 soldados de a pie. Bien, pues ahora llegan a la orilla del Mar Rojo, el ejército de Faraón en un lado y a sus espaldas el Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Pues lo lógico, lo que habría pasado en cualquier caso. No nos habría ocurrido a nosotros lo mismo,
El pueblo de Israel comenzó a tener pánico y empezaron a murmurar y a quejarse. Se olvidaron rápidamente de los milagros que habían vivido y la asombrosa liberación que Dios había provocado de ellos en Egipto, y ahí empezaron las quejas. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos has sacado para que muramos ahora aquí en este desierto? Llegan a decir, mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Eso está en Éxodo 14, 11 y 12. Claro, desde esa perspectiva humana, la situación ciertamente parece que no tiene solución. Los israelitas desarmados, no tienen entrenamiento, no están preparados para hacer frente a un ejército experimentado como el de Faraón. Y este ejército es uno de los más avanzados y eficaces de este mundo antiguo. Cientos de carros, miles de caballos, cientos de miles de soldados. Y ellos, allí, atrapados, con el Mar Rojo a sus espaldas, sin posibilidad de huir. Así que la situación, diríamos humanamente, es desesperada. Y por eso el pueblo reacciona histéricamente. Moisés ha aprendido, ahora está en otro nivel. No es el Moisés del capítulo 3 de Éxodo. Moisés ha estado tratando Dios con él y ha estado aprendiendo, y ahora ya sabe que Dios tiene poder, que se puede confiar en él al 100%. Así que en medio de las circunstancias imposibles, Moisés depende de Dios y se vuelve a Dios y busca su voluntad. Y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Mira las palabras de Moisés. Éxodo 14, 13, 14. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y lo que ocurrió después, pues ya sabes, se ha convertido en una de las mayores historias para el cine, sobre todo para la escuela dominical de todos los tiempos. Pero no debemos dejar que al convertirse en una historia de escuela dominical y de películas, que nos alejemos realmente del significado y de la realidad de lo que ahí ocurrió ese día. Dios movió la columna de nube entre el campamento de los hebreos y el campamento egipcio. Ahí mantuvo al ejército egipcio en la oscuridad y en la distancia para poder abrir esa vía de escape para su pueblo y que todos pudiesen salir del dominio del ejército de Faraón y después librarlo de ellos. La escena, no hace mucho estuvimos estudiando aquí en Éxodo y no voy a entrar en tantos detalles, pero la escena es épica. Moisés levantando su mano con su vara hacia el mar y Dios enviando un viento fuerte que separa las aguas y deja un camino abierto en tierra seca por el cual los israelitas van a cruzar. La apertura del Mar Rojo, uno de los milagros más conocidos en todo el mundo, de los que hay en la Biblia, y por lo tanto demuestra que para Dios no hay nada imposible y que cuando no hay caminos, Dios abre caminos. Imagínate, si Él fue capaz de abrir un mar, ¿acaso en tus problemas Dios no te va a abrir el camino con la solución a cualquier circunstancia? No lo dudes, hermano. Dios es poderoso, pero recuerda, también necesitas esperar el tiempo de Dios. Tienes que saber tener paciencia y esperar cuando Él quiera y como Él quiera. Lo que sucedió evidentemente era tremendamente asombroso, espectacular, increíble. Nunca nos imaginaremos lo que debían sentir cada uno de los israelitas cuando iban cruzando por ese pasillo entre dos muros de agua a un lado y a otro. Y bueno, cuando ya cruzaron todos, pues ahí todavía no había terminado el propósito de Dios. Ahora el ejército de los egipcios, Dios aparta la nube y ellos se meten a la persecución
dentro de ese canal en el mar, si los hebreos debían tener temor y respeto al ver el agua, pues no me quiero imaginar a los egipcios viendo ahí todo lo que estaba pasando. Y conocemos la historia. El mar volvió a su lugar y todos los soldados egipcios, todo el ejército de Faraón murió anegado por las aguas. Tremendo. Salmo 77, versículo 17 al 19. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. En muchos salmos después se va a hacer referencia a esta historia. Poéticamente, en otras muchas enseñanzas del Nuevo Testamento también se hace referencia a este momento en el que Israel cruzó el Mar Rojo. En estas alturas ya, Israel está salvo, sano y salvos en el otro extremo del mar, y no solo han cruzado un mar, sino que se han librado de sus enemigos. Así que en ese momento Dios ordena a Moisés que extienda su mano hacia el mar, los muros de agua vuelven, el mar lo inunda todo y ellos están completamente a salvo. Cuando las aguas debieron cubrir todo y ya se creó el silencio y solo se oía el sonido de las olas, dice ahí que los cuerpos de los egipcios llegaban ahí empujados por las olas a la orilla del mar. Eso era la evidencia de que Dios nos ha librado de nuestros enemigos. Y Moisés entona un canto, Éxodo capítulo 15. Lo estudiamos hace poco, por eso ahora ya no me meto ahí en este lugar. Pero os estoy mencionando esto porque ahí vuelve a aparecer a Miriam, a María, María, la hermana de Moisés, vuelve a aparecer en escena. Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este canto y dijeron: cantaré a Jehová. Ahí están los varones, los hombres cantando. Y las mujeres, versículo 20, dice: y María, y aquí se nos añade un dato que ya vamos a mencionar más adelante. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado a la mar al caballo y al jinete. Como respuesta al himno de Moisés, dirigiendo a los hombres, María dirige a las mujeres en este gozoso canto de alabanza, de reconocimiento al poder de Dios, a su amor, a la liberación que todos estaban experimentando. Recuerda, han cruzado un mar, pero han visto cómo sus enemigos han sido destruidos. La estrofa dice: Él ha echado a la mar el caballo y al jinete. Hay pocos detalles en cuanto a toda esta historia y tenemos pocos detalles acerca de quién es María. Pero en primer lugar, ya hemos mencionado, se la llama profetisa. ¿Quién es un profeta o una profetisa? Alguien a quien Dios revelaba mensajes que tenía que transmitir a su pueblo. Si mira su momento en Números, capítulo 12, versículo 2, dice: y dijeron María y Aarón, dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea que Dios había hablado a través de Aarón y de María. María era profetisa, eso quiere decir que Dios hablaba a veces al pueblo también a través de ella. Y es la primera mujer en la Biblia que se menciona que tuviese ese ministerio, ese llamado, ese privilegio. No era muy común, porque te recuerdo que
en todo este mundo antiguo, las sociedades, incluido Israel, solían tener un carácter bastante machista, y eso quiere decir que impedía que la mujer pudiese tomar protagonismo y tuviera un lugar destacado. Pero como muchas veces hemos mencionado, al estudiar la Biblia, siempre hemos notado y resaltado por todos estos detalles que Dios nunca fue machista. Dios trató con un pueblo rebelde, con un mundo lleno de tinieblas, y para no destruirlos a todos, eso provocó que a veces Dios tenía que ceder y acercarse un poco a la forma de los hombres, pero ahí siempre van a aparecer estos detalles, como en este caso, que María se menciona como profetisa. ¿Sabes que en todo el Antiguo Testamento solo otras 3 mujeres se mencionan como profetisas? ¿Alguien sabe quiénes son? Pregunta de concurso bíblico. En total 4 mujeres se mencionan en el Antiguo Testamento como profetisas. Una es María. ¿Y quién es más? Pues en Jueces 4:4 se menciona a Débora. En segundo libro de Reyes 22:14 se menciona a Hulda. Y en Isaías 8:3 se menciona a la esposa de Isaías como profetisa también. Entonces, pues, bueno, fíjate, de tantas mujeres que hubo, solo 4 son mencionadas como profetisas, y una de ellas era María, la hermana de Moisés. Esto es lo primero que resalta aquí en los pocos datos que tenemos sobre María. Pero también aquí se menciona otra cosa, y es que por encima de cualquier otra persona, fuese hombre o mujer, sugiere el texto que María también jugó un papel estratégico importante juntamente con su hermano Aarón y con Moisés en todos los eventos que pasaron en el libro de Éxodo. El Señor mismo, hablando al profeta Miqueas, tuvo esta observación. Fue el primer texto que leímos ayer al empezar el estudio. Tuvo esta observación cuando le dijo a Israel estas palabras: porque yo te hice subir, lo leímos, te lo estoy recordando, en Miqueas 6:4. Él dijo: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié de delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Ahí se menciona. O sea que es notable que, más allá de que sea hombre, sea mujer, esos 3 personajes, Moisés, Aarón y María, son mencionados como las 3 personas especiales con las que Dios trató, y que ellos pues estuvieron evidentemente dirigiendo al pueblo y provocando una serie de cosas que Dios quería, y se convirtieron en esas herramientas en las manos de Dios. Y otra cosa más, bueno, aquí en el canto, antes de entrar a la tercera cosa, en este canto vemos que las mujeres seguían a María, así que era, vamos a decir, como una líder también, representando a las mujeres en este caso, ¿no? Pero la tercera cosa que queremos resaltar aquí de María, quizás es lo más importante, es que nos dan una especie de reflejo, nos da luz acerca de cómo era el alma y el espíritu de María. ¿En qué? Bueno, en cómo María adoraba a Dios. O sea, se nos está mostrando a una María entusiasmada, poniendo toda su emoción en ese canto. Y María respondía, estoy en Éxodo 15:21, y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado a la mar el caballo y el jinete. O sea, estoy viendo a una mujer que adora al Señor con una gran emoción y con una gran sinceridad. Todo este cántico de Moisés está hablando de diferentes cosas, pero María se centró en el poder y en la gloria de Dios.
y no adoraba solo con sus palabras. ¿Notas lo que dice? Dice, versículo 20, lo hemos leído, que tomó un pandero en su mano, todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. O sea que María estaba allí con instrumentos y danzando, bailando, dirigiendo a otras mujeres para que se unieran a ella. Uniros a mí! Ahí estaban, yo me lo estoy imaginando, ¿no? Y bueno, eso sentó un precedente porque es la primera vez que en el pueblo de Israel se menciona este detalle. Es la primera persona que se menciona en la Biblia que tomase esta iniciativa de utilizar los instrumentos y la danza como alabanza a Dios. Mira, en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Bueno, 80 años antes de esto, María había visto al Señor liberar de una forma espectacular a Moisés de las aguas del río. O sea, ahí están alabando a Dios, María, dirigiendo a las mujeres. Y 80 años antes, María vio cómo Dios salvaba a su hermano Moisés de las aguas. Y ahora Moisés ha entonado un canto de alabanza a Dios. Por la mano de Moisés, el pueblo ha sido liberado. Ahora María está gozosa, está feliz, está contenta y está sentando un precedente que, como hemos visto ahí en primer libro de Samuel 18, el pueblo de Israel continuó practicando y viviendo. Durante toda la historia de Israel, estas prácticas fueron muy cotidianas en la alabanza. El libro de los Salmos está repleto de indicaciones y de expresiones y un llamado a alabar a Dios de estas maneras, con alegría, con instrumentos. Se mencionan todo tipo de instrumentos, salterios, arpas, címbalos resonantes, bocinas. O sea, los salmos mencionan a todos los grupos de instrumentos, a los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión, los instrumentos de viento. Ahí están incluidos todos los instrumentos y además con danzas, con bailes. Precisamente la alabanza en la iglesia siempre ha sido un punto a veces de contradicción, de puntos de vista distintos. Hasta el día de hoy no todo el pueblo cristiano se ponen de acuerdo de cómo se tiene que alabar a Dios. Algunos siguen sin aceptar que en la iglesia se puedan tocar instrumentos y pueda alabarse a Dios así con sonidos de guitarras eléctricas, instrumentos modernos. Claro, ahora tú piensas en el argumento, ¿no? Es que en la Biblia nunca se tocó una guitarra eléctrica ni se dijo que se debía tocar. La primera vez que en una iglesia cristiana evangélica se tocó una guitarra eléctrica, no te puedes imaginar toda la tinta que hizo correr ese hecho. Hubo reacciones de todo tipo, se criticó muchísimo, se dijo que eso era irreverente, que eso no era santo, que no sé qué y que no sé cuántos, ¿no? Todo lo nuevo a veces asusta y a veces muchos no lo van a entender. Pero fíjate, ¿te puedes imaginar la escena de alabanza que aquí se estaba celebrando? ¿Te puedes imaginar el pueblo de cientos de miles de personas ahí cantando? ¡Wow! Los hombres por un lado, las mujeres haciendo los coros y con instrumentos y bailando y danzando. Bueno, es la misma imagen que en muchas ocasiones en los salmos se van a ver. Y en otros pasajes, como el que hemos leído de primer libro de Samuel 18, o cuando David llevó por primera vez el arca del pacto a Jerusalén, y en otros muchos momentos en las Escrituras. Entonces, no entiendo
¿Por qué algunos creyentes, algunas iglesias dicen que en la iglesia no se deben tocar instrumentos? No lo entiendo. Si no estuviese en la Biblia. Claro, dicen, no, pero es que en el Nuevo Testamento no se hace referencia. Mira, en el Nuevo Testamento los primeros cristianos eran judíos. Y todos los judíos seguían la norma de la alabanza basada en los salmos. Así que los judíos del Nuevo Testamento que alababan a Dios seguían las tradiciones judías en cuanto a esas prácticas que en ningún sitio de la Biblia dice que sean malas o que Dios no aprobase, sino que Dios se gozaba y dice que habita en las alabanzas de su pueblo. Y el libro de los Salmos es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Lo que está escrito ahí de los instrumentos y de las danzas lo escribió el Señor. Así que no entiendo dónde está el debate. Van quedando pocas iglesias, pero todavía hay algunas iglesias que no aceptan el uso de los instrumentos y toda esta modernidad a la hora de alabar en la iglesia. Bien, eso por un lado. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda pasaba también en la Biblia y pasa en la actualidad, es que a veces se pierde de vista lo que hacemos para el Señor, sea a veces en las actividades de iglesia, hasta en la predicación, en la alabanza. O sea, la alabanza no es el único problema, ocurre en otras muchas prácticas en la iglesia que se pierde de vista el por qué hacemos eso, para qué lo hacemos, a quién se lo estamos haciendo. La alabanza es para Dios. Escúchame bien, no es para los hombres. Aunque, claro, los hombres participan, o bien entrando en la alabanza, o bien escuchándola. Entonces, claro, implica de que cuando alabamos, sabemos que los hombres van a participar y nos van a escuchar. Y eso implica pues que se tiene que hacer de una forma correcta, profesional, decente, pero sin perder de vista por un instante que la alabanza no va dirigida a los hombres, va dirigida a Dios. O sea, a quien le tiene que gustar la alabanza es a Dios. Entonces dices, pues entonces cantemos de cualquier manera, ¿no? No hace falta ahí profesionalidad ni... No, pero sí, porque mira, cuando tú haces algo para alguien, ahora imagínate que aquí hay algunos matrimonios, ¿vale? Ahora imagínate que es el aniversario de un matrimonio. Entonces el esposo o la esposa, voy a hablar desde el punto de vista del esposo, el esposo dice, ay, quiero hacerle un regalo a mi esposa, que es nuestro aniversario, llevamos ya muchos años casados, voy a comprarle un regalo. ¿Y qué hace? Compra el regalo con cuidado, piensa en algo que le guste, no se va al hiper de estos de los bazares chinos y ahí, mira esto mismo que cuesta €1. No, es algo especial para una persona especial, entonces piensa en algo hermoso, algo que le guste a la otra persona, lo compra con cuidado, invierte un esfuerzo, un tiempo, un dinero, lo envuelve con papel muy bonito, le pone un lazo muy bonito. ¿Por qué? Porque ama a esa persona y quiere darle lo mejor. Cuando nosotros alabamos a Dios, Dios va a mirar el corazón, pero lo exterior demuestra lo que hay en el corazón. O sea, quiere decir, según tus posibilidades, hazlo lo mejor que puedas. O sea, ahora imagínate que eres un grandísimo músico y en el grupo Alabanza todos son unos grandísimos músicos, pero como esto es para Dios, ay, como salga, ay, cantamos ahí y salen gallos y se desafina y uno está con el instrumento desafinado y no sé qué. No, pero imagínate que es el grupo Alabanza y no son grandes profesionales, hace poco que están ahí, aprendieron y están ahí funcionando y se notan los defectos, hay un desafino por aquí, hay una nota fuera de lugar por allá, pero lo están haciendo con todo su corazón, lo están dando todo. Bueno, tienes dos ejemplos. En los dos casos, la música no salió bien del todo. Pero ¿qué crees? Estos que podían haberlo hecho mejor y les salió mal, no lo estaban haciendo de corazón, no lo hacían por amor. Y en cambio estos que les salió mal, pero lo hacían de todo corazón, Dios recibió esa ofrenda como algo hermoso, algo precioso a sus oídos, a sus sentidos. Entonces la alabanza es para Dios.
Y se puede hacer, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice. Recuerda que la única condición que Jesús puso en la alabanza y en la adoración es que se haga en espíritu y en verdad. Dios no entró en decir que se haga de estas formas, de esta manera o de la otra. Que se cante todos muy serios o que se cante dando saltos muy grandes. No, eso debe salir del corazón. Porque ahí voy a la otra cosa. No se puede forzar tampoco en nada. Ni se puede cohibir ni se puede forzar. Mira, en la alabanza debe haber libertad. Al decir esto también déjame que puntualice, que se haga todo decentemente y con orden, dice la Escritura. Las formas nunca se pueden perder. Pero tiene que haber libertad. Quiere decir que ni porque sea la norma en la iglesia el domingo en la alabanza a la fuerza todos tienen que bailar. No. Pero tampoco que nadie esté ahí cohibido de que ahí si me muevo un poco me van a mirar mal los demás. No, mira hermano, tiene que haber la libertad en el Espíritu Santo de manifestar lo que hay en tu corazón. Si hay alegría, cántale al Señor con alegría. Levanta tus brazos o déjalos bajados, muévete o no te muevas, pero todos entenderéis que la música de alabanza invita a una expresión corporal. Por ejemplo, si tú estás cantando ahí con alegría, has cambiado mi lamento en baile, no puedes estar así como una estaca, has cambiado mi lamento en baile. No, no digo que te pongas a brincar y a saltar y a hacer, pero déjate llevar un poco, deja que tu cuerpo experimente y que le estés diciendo al Señor lo que sientes. O sea, Dios nos ha hecho expresivos. Cuando tú hablas, cantas, cuando tu cara gesticula, tus manos pueden gesticular, dependiendo, ¿no? Imagínate que estás hablando algo suave, pues entonces tu cuerpo adopta una forma relajada, tu semblante, pero estás explicando algo entusiasmado, ¿no? Entonces tu forma de gesticular es distinta. En la alabanza es igual, hay cantos de alabanza, hay cantos de adoración. En cualquier caso, los instrumentos son bíblicos, las danzas son bíblicas, la libertad para adorar en el Espíritu es bíblica. No dejéis que nadie os juzgue si alabas a Dios según sentiste en tu corazón. Pero repito, o sea, las formas tienen que ser guardadas. O sea, que tampoco eso se convierta en una jaula de locos ahí todos y que de pronto ya en lugar de poder estar alabando ya estás ahí asustado y preocupado de ver todo lo que pasa a tu alrededor, la gente ahí gritando y dando saltos y haciendo... No, cuidado, todo tiene que conservar sus formas. Me expliqué, ha sido un mini estudio dentro del estudio de lo que es la alabanza y la adoración, pero es justo porque salió aquí el precedente que después en todo el tiempo de Israel se fue practicando y la promotora, la que tomó ahí el liderazgo, la iniciativa, fue María, la hermana de Moisés. Y como veo que se nos ha hecho la hora y son las 10 de la noche, pues nos vamos a despedir por hoy. Mañana es viernes y iba a decir como todos los viernes, pero no, mañana hay una variante porque mañana no tenemos clase del seminario porque tenemos una actividad con hermanos en un pueblo aquí cercano, La Pineda. Entonces algunos hermanos, pastor y algunos hermanos responsables y el grupo de alabanza que está invitado, pues vamos a estar en un evento de líderes, de pastores, en los que estamos preparando un evento que se llama Inspiration Time para el año que viene, 2024. Entonces, como algunos de los participantes en el seminario, principalmente yo que soy el profe, pues esta clase ya la recuperamos en septiembre, así que mañana no hay clase de seminario y por lo tanto el estudio tampoco lo voy a dar a las 6 porque a esa hora ya tengo que estar en la reunión. Entonces no estoy seguro si a las 9 estaré de vuelta en casa y podré dar el estudio a las 9. No estoy seguro porque en estos eventos en los que yo no mando y dirijo, pues no lo sé. Entonces yo diría que sí, que a las 9 estoy ya en casa. Si me retraso un poco, pues ya lo voy a anunciar y espero que podáis esperarme. Un abrazo, mis queridos,
Que Dios os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.